Muy buenos días, tardes o noches a todos los que siguen su canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Hace tiempo que no tomamos en mente porque no hemos continuado con la historia de los macabeos como lo expresa Flavio Josefo. Es importante entender esto para entender varios acontecimientos de la Biblia. Habiéndose dicho esto, repasemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Los griegos se levantan, derrotan a los persas y después que muere Alejandro el Grande, sus generales se reparten el reino entre los cuatro. Uno de ellos ha sido Seleuco. Un descendiente de Seleuco llega a apoderarse de la Tierra Santa y exige extinguir los rituales judíos. Los macabeos se levantan, luchan por su independencia, y una vez conseguido el nieto de los macabeos originales, Juan Hircano, pasa a tener un hijo llamado Alejandro Janeo. Este Alejandro Janeo traiciona el valor de mejor dicho, Alejandro Janeo, a pesar que era un rey macabeo, traiciona el valor que trajo a los macabeos al poder, lo cual era un celo religioso, un celo por querer poder adorar libremente según sus costumbres. Este Alejandro Janeo se convierte en un líder corrupto, tan criminal, que sus mismos súbditos judíos le voltean la espalda. Para este tiempo ya Israel había gozado una conquista de una breve independencia en manos de los primeras generaciones de los macabeos, de Matías Macabeo, Jonatán Macabeo, Judas Macabeo, Simón Macabeo, y culminaron las luchas de independencia bajo el hijo del último de estos caudillos macabeos, Simón Macabeo, su hijo siendo Juan Hircano. Bueno, después de Juan Hircano pasa a ser rey Aristóbulo. Después de Aristóbulo, el hijo de Aristóbulo llamado Alejandro Janeo toma el reino y llega a ser un rey despreciable, traicionando todos los valores macabeos. Ahora, ahí es donde nos quedamos. Ya para el tiempo de lo que estamos hablando es el año 96 antes de la era común, es decir, ahorita estamos a 2021 más 91, aproximadamente 2112 años atrás. Ahora, pero se complican un poco las cosas. Ahorita entramos ya al capítulo 4 de lo que dice Flavio Josefo acerca de la situación en Israel. Ahora, ustedes recordarán que también se soltó una guerra civil en Egipto, donde Ptolomeo IX trata de destronar a su madre, Cleopatra III, y la cual termina exiliándolo a Chipre. Y a su vez también había otra guerra civil en Siria, donde los descendientes de los enemigos de los macabeos, la familia de Seleuco y a la cual pertenece la cadena de los Antíocos, también está en una guerra civil. Y se complica un poco al identificar porque hay muchos reyes ahí llamados Antíocos, varios peleándose entre sí. Para ese tiempo estaba Antíoco VIII, conocido como Antíoco el Narizón, en el poder. Para ese tiempo, el año 98, antes de la era común, un poco antes, se nos menciona que Antíoco VIII es asesinado. Antíoco VIII, aprovechando la guerra civil de Egipto, se había casado con una princesa egipcia llamada Trifanea.
era hermana de Ptolomeo IX, es decir, era hija de Cleopatra III. Bueno, habiendo visto esto, Antíoco VIII se casó con esa princesa egipcia y de ese matrimonio salieron 6 hijos. Curiosamente, la mitad de ellos tuvo el mismo nombre y también había un sobrino que también estaba peleando por el mismo por el mismo trono de los sirios, llamado Antíoco IX. Ahí vemos la situación. Estaba Antíoco VIII peleando con su propio sobrino Antíoco IX por el trono. Antíoco IX termina asesinando a su tío Antíoco VIII, pero aún así no pudo gozar del reino por los 6 hijos que había dejado Antíoco VIII. Estos 6 hijos eran Demetrio III, Felipe, una princesa que se casó con el rey de Armenia, me parece, o de Comagene, que estaba cerca de Armenia. Y luego tuvo 3 hijos con el mismo nombre, Antíoco, que hoy la historia los identifica como Antíoco X, Antíoco XI y Antíoco XII. Estos 5 hermanos, porque la muchacha se casó con el rey de Comagene. Estos 5 hermanos, Antíoco X, Antíoco XI, Antíoco XII, Demetrio III y Felipe, se estuvieron peleando entre sí y también con su primo Antíoco IX por el reino. Durante esta guerra, en cuanto recién toma el trono, esto es más bien aproximadamente por el año 96 antes de la era común, los 2 de estos 5 hermanos mueren en las luchas de esta guerra civil en Siria. Mueren Antíoco X y Antíoco XI, dejando entre los rivales por el trono sirio a Antíoco IX, Antíoco XII, a Demetrio III y Felipe. Y es aquí donde Flavio Josefo nos comenta relatar la historia del capítulo 4 de su libro titulado Guerra Judía. Veamos qué es lo que nos va diciendo. Sigue diciendo aquí. Otra vez fue el principio de la revuelta de Antíoco. Aquí está refiriéndose a Antíoco XII, llamado también Dionisio, hermano de Demetrio, este es Demetrio III. Ambos eran hijos de Antíoco VIII. Pero el postrero de aquellos que tenía a Seleuco por principio y autor de su linaje. El Seleuco del que mencionan ahorita fue el guardaespaldas de Alejandro el Grande aproximadamente 220 años antes de este tiempo. Esta dinastía a la cual pertenecían estos antíocos era la dinastía de Seleuco, que ya llevaban 200 años peleándose contra los reyes de la dinastía de Ptolomeo en Egipto, pero ya llevaban 2 generaciones de guerras civiles, entre ellos por ocupar el trono sirio. Porque temiendo a el cual había echado y vencido a los árabes en la guerra, hizo un foso muy grande alrededor de Antipatrida. Vamos a ver dónde se encuentra Antipatrida y lo que está ocurriendo. Acompáñenme, vamos a tomar un viajecito. Porque en realidad hay una cosa que es importante saber, que se me estaba pasando decirles. Para que vayamos viendo dónde está comenzando todo este relajo. Tiene mucho que ver la geografía con todo esto. Ahora, como les estaba diciendo,
aquí ya Flavio Josefo nos está hablando de Demetrio III, pero es interesante tener en mente que Demetrio III llegó al poder precisamente como parte de la guerra civil en Egipto, aunque Siria no era Egipto, sino eran enemigos de los egipcios. ¿Por qué? Acuérdense que Cleopatra III exilió a su hijo Ptolomeo IX. Cuando Ptolomeo IX se entera que su cuñado Antíoco VIII había sido asesinado, pone a su hijo preferido, perdón, a su sobrino preferido, Demetrio III, en el poder, esperando después tener que Demetrio III también le respaldara. Ptolomeo IX le manda soldados para ayudar a acomodar a Demetrio III en el poder, ya esperando que Demetrio correspondiera, mandando soldados para poder quitar el trono a Cleopatra III y restablecer a Ptolomeo IX en el trono de Alejandría. Pero Ptolomeo IX no contaba con la guerra civil que el resto de sus sobrinos iban a tener. Ya, habiendo dicho eso, continuemos. Y vamos a ver, está hablando de Ptolemaida, de Antipatis, perdón. Vemos que aquí que Antipatris nos queda justamente no muy lejos de Tel Aviv. Aproximadamente diríamos como unos 15 a 20 minutos en transportación moderna de Tel Aviv. O, mejor dicho, Yafo, porque en aquel momento Yafo era como se identificaba a esa ciudad. Ahí es donde Demetrio III trata de poner unas barricadas para tratarse de defender cuando su hermano Antíoco XII viene a su encuentro para querer arrebatarle el trono de Siria. Sigamos viendo qué más nos están diciendo. Temiendo a este, es decir, Demetrio temía a Antíoco XII, el cual había echado y vencido a los árabes de guerra, hizo un foso muy grande alrededor de Antipátrida. Todo el espacio que hay ahí cercano a los montes y entre las riberas de Jope, y delante del foso edificó un muro muy alto y unas torres de madera para defender la entrada, pero no pudo detener con todo esto a Antíoco XII, porque quemadas las torres y habiendo henchido los fosos, pasó con su ejército y menospreciando la venganza de la cual debía usar con aquel que le había prohibido la entrada. Luego siguió la empresa contra los árabes. Es decir, Antíoco XII vence a su hermano Demetrio III. Lo que Demetrio III no contaba es que había un rey llamado Mitridates en Persia, que era muy amigo de Antíoco XII. Antíoco XII emplea el apoyo de Mitridates, el rey de los persas, y toma prisionero a Demetrio III. Sin embargo, por honor a Antíoco VIII, el padre de Demetrio III, trató bien a su prisionero Demetrio III. Mientras tanto, para ahora, Antíoco XII llega a fortalecerse. Ahora, menciona aquí que después continúa con los árabes. En Arabia había un imperio, un reino llamado Nabatea. Los reyes de este reino, la dinastía de Aretas, había cobrado algo de fuerza y se estaba fortaleciendo. Para este tiempo, el rey de Nabatea, el rey de estos árabes, se llamaba Aretas. Tanto Aretas como los sirios estaban buscando una forma de reconquistar ciertas regiones
que los judíos bajo Alejandro Janeo habían reconquistado del dominio sirio. Estas eran regiones que representaban una importancia tanto económica, al igual que estratégica, de máxima importancia. Ya después se usará en detalle cuáles serán estas regiones y por qué. Pues Aretas 12, les diré de una vez. Aretas 12 decide tomar lo que ahora conocemos como la Franja de Gaza. Verán ustedes, regresemos al mapa para que veamos qué es lo que está ocurriendo. Vamos a marcar los límites de los reinos para que entendamos bien las regiones. El reino de los macabeos ya llegó a formar esta región de aquí. El reino nabateo ocupaba este pedazo aquí, incluyendo partes de Gaza, lo que no me quedó bien marcado aquí. Gaza también pertenecía a este reino nabateo. Los egipcios gobernaban esta región de acá. Perdón, también controlaban acá arriba Chipre. Y los sirios gobernaban esta región de aquí. Y luego estaban los persas que gobernaban esta región. Estas eran las divisiones de los reinos en el momento. Luego estaba Comagene, que estaba aquí, y Armenia, que ocupaba este pedazo aquí. Esta era la división de los reinos. Vemos aquí que Nabatea controlaba la Franja de Gaza, donde se recibía. Esta Franja de Gaza era una posición estratégica, porque era una ciudad portuaria por donde el imperio nabateo recibía la mayor parte de sus importaciones. Por lo tanto, los nabateos dependían de aquí de Gaza. Ahora, si acercamos el mapa para ver bien mejor estas regiones, vemos el dominio de los macabeos era por aquí así. Estaba el dominio de los nabateos que llegaba por aquí así. Estaban los egipcios acá abajo. Y estaban los sirios atentando acá arriba. Vemos entonces aquí la situación. Antíoco 12 empieza a mandar tropas aquí abajo a tomar Gaza. Antíoco 12, conociendo la importancia de la zona costera del Mediterráneo, empieza a querer tomar, empezando por Gaza, todas estas regiones. Pero vemos que Gaza pertenecía al territorio de los nabateos. Esto no le pareció bien a Aretas II. ¿Y qué es lo que hace Aretas II? Aretas II manda una guerra, manda declarar la guerra a los sirios. Y hubo
dos confrontaciones principales entre Aretas y Antíoco XII. Antíoco XII muere en la segunda de ellas. Ahora, veamos qué más nos está relatando Josefo. Esta muerte de Antíoco XII sale siendo en el año 80 y... No, perdón, por ahí entre el 76 y el 88, entre esos años fue. Pasemos realmente en qué año fue. Antíoco Dionisio muere en el año 84, antes de la era común, es decir, aproximadamente hace 105 años atrás. Veamos qué más nos dice Flavio Josefo acerca de estos acontecimientos. El rey de estos, es decir, de los nabateos, que Josefo les dice árabes. Claro, los nabateos eran una rama se les dice nabateos porque eran de la tribu de Nebayot. Nebayot era una tribu árabe. El rey, y luego, esa tribu árabe, conocida como Nebayot, le dio su nombre al reino de Nabatea. Sigamos viendo qué dice. El rey de estos, Aretas II, al apartarse para más cómoda para su gente, pero luego volvió a la pelea con hasta número de 10,000 hombres, ya cometió a la gente de Antíoco XII, sin darle tiempo para pensar en ello ni aparejarse. Y trabada una valerosa batalla mientras Antíoco estaba o se creía estar salvo, su ejército permanecía resistiendo, aunque los árabes poco a poco los despedazaban y lo acababan. Pero después que este fue muerto, es decir, después de la muerte de Antíoco XII, porque socorriendo a los vencidos no temía los peligros, todos huyeron, muriendo la mayor parte de ellos peleando y huyendo. Los demás, habiendo venido a parar al lugar de Caná, todos murieron de hambre, excepto muy pocos. Cabe hacer una aclaración aquí. Aquí, la Caná de la que está hablando, no es la Caná de la que estamos pensando. En aquel tiempo habían como 3, 4 pueblos con el nombre de Caná. Regresemos al mapa. La Caná que todos solemos conocer se encuentra la Caná que todos conocemos se encuentra aquí. Pero la Caná de la que está hablando aquí es otro pueblo en el desierto del Negev que también le decían Caná, que se encontraba aquí. Aquí es donde fue la segunda batalla entre Antíoco XII y Aretas II. Antíoco XII de los sirios y Aretas II de los nabateos. Ahí es también donde murió Antíoco XII. Ahora, los sirios que estaban acostumbrados a un área más montañosa, más fresca, vienen y se dan cuenta de la muerte de su rey aquí, en esta región que se conoce como el desierto de Negev. Los sirios no estaban acostumbrados a saber cómo subsistir en una zona desértica tan árida como es el desierto de Negev. Pues ahí los soldados sirios que lograron sobrevivir a la matanza cometida por los nabateos murieron de hambre.
Ahí sí no se sabía quién era el que fue más afortunado. Los que fueron asesinados por el ejército de Aretas o los que sobrevivieron la masacre que les dio Aretas, el rey de los árabes, y que después se vieron expuestos a una hambre tremenda en pleno desierto de Negev, en pleno verano, deshidratándose y sin hambre. Perdón, deshidratándose y sin nada que comer, quise decir. Ahora, vamos a ver qué más nos dice Flavio Josefo. A ver. El rey, a ver, todos muy pocos. De aquí los damasenos, enojados con Ptolomeo, hijo de Minco, se juntó con Areto y haciendo rey de Celesiria, el cual habiendo hecho guerra con Judea después de haber vencido en la batalla a Alejandro, hizo partida con él y se retiró. Lo que nos está diciendo aquí es, ahora regresamos al mapa, los nabateos, los árabes de ahí de esta región, hacen una alianza con los egipcios. Esta alianza con los egipcios no le cayó bien a Ptolomeo IX, que esperaba regresar al trono. Ya con estos árabes, después de haber derrotado a Antíoco II aquí, suben hasta Damasco. Suben a Damasco y se apoderan de ella, marcando así el final del reino de los Seleucidas, de los Antíocos. Aunque, claro, los primos de Antíoco XII no se daban por vencido y todavía hubo otra generación más que estaba queriendo pelear el reino de aquí de Siria. Ese reino realmente no existía. Fue una guerra civil ridícula en la cual los primos seguían peleándose un reino que ya no existía. Pero bueno, ahora ese reino ya no era otra cosa que una sencilla provincia del Imperio Nabateo. Es decir, antes de Aretas, el Imperio Nabateo era el siguiente. Bajaba por aquí, subía por acá, luego bajaba por aquí y por acá. Ese era el dominio nabateo antes de la confrontación contra Antíoco XII. Pero cuando Aretas II vence a Antíoco XII, este imperio de los nabateos llega a aumentar hasta acá arriba. Llega a ser un reino muy poderoso, el que Aretas llegó a dominar una vez venciendo a Antíoco XII. Y habiendo logrado ese poderío, vemos que se alía con los egipcios. Ahora, Aretas se sentía muy tranquilo, pero también estaban queriendo ellos conquistar. Vemos aquí, esta región de aquí sale siendo Israel, bajo el dominio de los macabeos. Ahora, sigamos viendo qué es lo que ocurre. A ver. Los de Siria se enojan con Ptolomeo, que era el rey de Egipto, y se unen a Areto. Y lo hacen rey de Siria. Este Areto es Aretas, el que les digo, que lo hace el rey de Celesiria. Celesiria sale siendo esta región
es Celesiria. Como ven, que le mostré yo hace rato en negro la región del Imperio Nabateo y cómo después le agregaron el dominio que pertenecía a los sirios. El cual, habiendo hecho guerra con Judea, ahora están haciéndole guerra a Alejandro Janeo. Después de haber vencido en la batalla a Alejandro, hizo partido con él y se retiró. Es decir, Aretas confronta a Alejandro Janeo. Sin embargo, terminan haciendo un pacto y entonces Aretas se retira dejando en paz a Alejandro Janeo, rey macabeo. Esto ya es por el año 82. Antes de la era cristiana, hace 2103 años atrás. Alejandro toma Pela y fue otra vez para Gerasa, es decir, Alejandro Janeo, el rey macabeo, no respetó la alianza que había hecho con Aretas. Bueno, para este tiempo Aretas se acababa de fallecer y entra su hijo mayor, Odobeo, algo así se llamaba. Y es cuando Alejandro Janeo aprovecha a faltar a la alianza que había hecho. ¿Y qué es lo que hace? Va y toma Pela. Después va para Gerasa, para queriéndose apropiar de esas riquezas en Atbatea. Vamos a ver el mapa aquí. Pela se encuentra aquí. Gerasa se encuentra aquí. Es decir, Alejandro Janeo sale de Jerusalén a tratar de tomar la Pela y después de Pela trata de tomar Gerasa, que eran territorios nabateos, aprovechando la muerte de Aretas. Y habiendo cercado con 3 cercos a los que querían defender, ganó el lugar, ganó también a Gaulana y a Seleucia y sojuzgó aquella que se llamaba la falange de Antíoco. Vamos al mapa para que veamos qué es lo que está ocurriendo. Empezó a ir muy bien después de que hace aproximadamente 20 años Alejandro Janeo tuvo una derrota muy terrible en manos de Demetrio III. Ahora le está yendo bien en la guerra. Vimos que subió aquí, y luego sube a Gaulanitis, perdón, aquí a Gerasa, y luego sube a Gaulanitis. Gaulanitis era precisamente aquí, está lo que ahora forma la frontera entre Siria e Israel y el Líbano. Esa región se llamaba Gaulanitis, o según le llama aquí Flavio Josefo, Gaulana. Y luego Seleucia. Llega y sube todavía más. Sube a Seleucia, que era esta región aquí. Toda esa región empezó a tomar Alejandro Janeo. Para este tiempo, el primero de los hijos de Aretas II era rey. Pero la suerte de Alejandro Janeo estaba por cambiar. Sigamos viendo qué más dice. Preso al capitán de él, a ver, nos quedamos aquí, y sojuzgó al falange de Antíoco. Además de lo dicho, habiendo también tomado el fuerte de Castillo de Gamala, y preso al capitán de él, Demetrio, revuelto en muchos crímenes y culpas, vuelve a Judea. A cabo de 3 años en la guerra,
que recibió por los suyos con grande alegría por el próspero suceso de las cosas. Es decir, después de haber tomado todas esas ciudades, regresa a su capital, Jerusalén. Y por primera vez lo reciben bien. Recordemos que antes de la batalla entre Alejandro Caneo y Demetrio III, los judíos no querían a Alejandro Caneo por su crueldad. Pero después parece que aprendió su lección Alejandro Caneo cuando perdió en manos de Demetrio III, porque la relación con sus súbditos parece haber cambiado a partir de este momento. Sigamos viendo. Pero sucediéndole estando en reposo y acabada la guerra, el principio de su dolencia, y porque le fatigaba la cuartana, pensó que echaría de sí aquella calentura si se volvía otra vez a poner a los negocios y ocupaba en ellos su ánimo. O sea que Alejandro Caneo empieza a enfermarse y habiendo acabado la guerra, pensó volver a reiniciar la guerra, pero para este tiempo el rey Óbodo, creo que se llamaba, no estoy seguro, creo que se llamaba Óbodo, muere y toma el cargo su hermano Aretas III. Y aquí la suerte de Alejandro Caneo cambia. Veamos qué ocurre. Dio guerras y trabajos militares, sin tener en cuenta con el tiempo y fatigando su cuerpo más de lo que podía sufrir. Es decir, Alejandro Caneo ya estaba enfermo. Creía en muy maje que regresando a la rutina de la guerra iba a curarse, pero no, ya estaba demasiado enfermo para seguir en la guerra, pero no quería entender eso y seguía peleando a pesar de tener fiebre. En medio de las revueltas murió después de 37 años que reinaba, dejando en el reino a Alejandra, su mujer. Esta es Alejandra Salomé, que curiosamente era prima segunda de este Alejandro Caneo. Entre los judíos, aún era desde atrás en tiempo de Abraham y por muchas de las ocasiones, los judíos sí podían casarse entre primos, nomás no entre hermanos. Cosa que para nosotros, primos sigue también siendo demasiado cercano, pero eso era la cultura. Dejando en el reino a Alejandra Salomé, su mujer, el tiempo que estamos hablando ahora es el año 76 antes de la era común. Para este tiempo, y estamos hablando de hace 2097 años atrás. Los eventos que estamos viendo ocurrieron hace 2097 años. Pensando, dejó el reino a Alejandra, su mujer, pensando que los judíos obedecerían en cuanto a ella mandase, porque siendo muy semejante a él en la crueldad, resistiendo a toda maldad, enteramente había ganado la voluntad de todo el pueblo, y no le engañó la esperanza, porque por ser tenida por mujer muy pía, alcanzó el reino y el principado, porque sería muy bien la costumbre que los de su patria tenían y aborrecía desde el principio a que quebrantaba las leyes sagradas. Hay que hacer un recuento. ¿Quién era Alejandro Caneo? Alejandro Caneo era un rey criminal. Él, cada que Alejandro Caneo perdía una guerra, arremataba contra su gente. Cuando tenía soldados que le hicieran el trabajo sucio, por supuesto. Uno de ellos, vamos a ver más adelante cómo se llamaba. Ahora, en una ocasión se nos da cuenta que en la crueldad de Alejandro Caneo, una vez mandó matar a 800 sacerdotes judíos.
800 los mandó clavar en una estaca. Así era su crueldad. Su esposa, Alejandra Salomé, no era así, porque Alejandra Salomé era reconocida como una mujer piadosa, que siempre buscaba disminuir la ira violenta de Alejandro Janeo. A veces lo lograba y a veces no lo lograba. Pero el pueblo sabía que tenían un amparo en Alejandra Salomé. Por eso, cuando Alejandro Janeo muere en el año 76, antes de la era común, tenía esperanzas que el pueblo, sabiendo quién era Alejandra Salomé, conocida también en el hebreo de ellos como Shelomit, y algunos hasta la fecha hablan de ellas como Shelumetzion, como una forma cariñosa de hablar de ello, de decir Shelumetzion, o sea, la pequeña Salomé. Ahora, esta Alejandra Salomé llega a ocupar el reino de los macabeos después que muere Alejandro el Grande. No quiso dejar a sus hijos a cargo. Este matrimonio entre Alejandro Janeo y Alejandra Salomé tuvieron dos hijos, Juan Hircano II y Aristóbulo II. El problema era que ambos eran incompetentes para gobernar el reino. Por eso ni Alejandra Salomé ni Alejandro Janeo confiaban a sus hijos para ocupar el trono todavía. Pues Alejandra Salomé todavía gobernó otros 9 años más. Durante estos 9 años más, como era una mujer de fe, trabajó para resolver toda y acabar con una persecución que Alejandro Janeo había instituido contra los fariseos. No más que hubo un problema. Esta mujer, muy devota, decidió aceptar a los fariseos como sus consejeros espirituales. Estos consejeros espirituales, entre comillas, que tenían mucha influencia sobre Alejandra Salomé, ahora que había muerto Alejandro Janeo, tenían sed de venganza y iniciaron una cacería contra todos los que habían sido partidarios de Alejandro Janeo. Alejandra Salomé, por ser muy devota y creer a estos fariseos hombres de Dios, fue al otro extremo, dándole demasiado poder a estos fariseos, algunos de los cuales estaban buscando la venganza, y se soltó una persecución abierta. Veamos qué es lo que ocurrió. Nos quedamos acá. Como esta tuviese 2 hijos habidos de Alejandro Janeo, el mayor llamado Hircano II, del cual acabo de hablar, por parte por ser primogénito, lo declaró por pontífice, es decir, sumo sacerdote. Lo declaró sumo sacerdote para que se encargara de los aspectos del reino, pero no lo declaró rey porque no lo consideraban capaz, lo creían muy incompetente. Y también porque era el más reposado. Era incompetente, pero todavía entre los 2 hermanos era el que era más, a pesar de ser incompetente, más tranquilo, entre comillas, sin que pudiera tener esperanza que sería molesto a alguno. Lo hizo rey, y el menor llamado Aristóbulo quiso más bien que viviese privadamente porque mostraba ser más bullicioso y levantado. Era más cabeza suelta, más violento, más impulsivo.
Cabe mencionar, aquí menciona que hizo rey a Hircano, pero eso no ocurre hasta cerca del fin de la vida de Alejandra Salomé. Ya cuando Alejandra Salomé sabía que su muerte llegaba en cualquier tiempo. Verán ustedes, Alejandra Salomé murió de una enfermedad. No fue hasta que ella se enferma que se da cuenta que últimamente tiene que nombrar a uno de sus dos hijos rey. Pero eso viene ya como por el año 74, 75, perdón, por el año 67 o 66 antes de la era común. Y ya aproximadamente en el 8º año del reinado de Alejandra Salomé. Juntóse con la señoría de esta mujer una parte de los judíos que era de la de los fariseos. Y ahora vamos a hablar sobre la corrupción de algunos. Cabe mencionar, no eran todos, eran un grupo nada más de fariseos muy influyentes que buscaron la venganza. Juntóse con la señoría de esta mujer una parte de los judíos que era de los fariseos, los cuales honraban y acataban más la religión según su interpretación, al parecer que todos los demás, y declaraban más agudamente las leyes. Y por esta causa los tenían en más Alejandra, sirviendo la religión divina supersticiosamente. Estos, disimulando con la simple mujer, eran tenidos ya como procuradores de ella, sus consejeros, mudando a sus voluntades, quitando y poniendo, encarcelando y librando a cuantos les parecía, de tal manera que parecían ser ya ellos los reyes, según gozaban de los provechos reales. Alejandra le dio mucho poder a los fariseos, ya que ella era religiosa y los fariseos se creían ser muy religiosos. Pero hay una diferencia entre religión y religiosidad. Ellos no practicaban la religión, practicaban la religiosidad. La diferencia es que la religión es nuestra relación con Dios. Claro, los rituales incorporados, pero la religiosidad son las tradiciones implementadas simple y sencillamente por plena tradición. La religiosidad no sirve de nada, la religión sí. La religión es, yo hago oración para unirme con mi Dios. Para mí, la cuaresma, por ejemplo, tiene mucho significado porque es un ejercicio en la piedad que ejercito con mi Dios. Pero no practico la religiosidad. Muchos de mis hermanos católicos a lo mejor se molesten conmigo, pero eso de no comer carne los viernes, yo no cumplo eso. ¿Por qué no? Porque la de no comer carne los viernes tiene que ver con una conexión de la obra de misericordia. Y si tú no sigues las obras de misericordia, de darle de comer a los hambrientos, de nada te sirve que te estés absteniendo de la carne los viernes. Eso ya es religiosidad, no religión. Tenemos gente como Rafael Díaz, que se dice ser católico, pero ya no practica la religión católica, practica la religiosidad católica. Una cosa es la religión católica, otra cosa es la religiosidad católica. La religión católica es todas las enseñanzas y costumbres de la Iglesia Católica a la luz del Evangelio. Entender bien por qué la Iglesia tiene ciertas costumbres y tradiciones y vivirlas. La religiosidad católica ya es otra cosa, es seguir tradiciones ciegamente e hipócrita y fanáticamente. Eso es religiosidad. En breve, la diferencia entre religión y religiosidad: la religión se practica con amor, con devoción y con humildad. Pero cuando esta religión, entre comillas, ya se practica, ya no con la humildad, ya no con devoción, sino con un extremismo y un fanatismo, como el de los lefebrianos y el de Rafael Díaz y varios otros grupos de otras religiones, eso ya no es religión, eso ya no es enseñanza católica, eso ya no deja de ser más que simple y miserable religiosidad, que es muy diferente.
También es religiosidad abandonar un templo nomás para seguir un sacerdote. Si uno deja un templo para irse a otro templo con el objetivo único de ser misionero para promover el evangelio, es una cosa. Pero si uno deja un templo para unirse a otro simplemente por seguir a un sacerdote y darle un duro golpe a la comunidad de donde uno sale, eso ya no es religión, eso es religiosidad. Está bien salir de un grupo para abrir misiones nuevas con el plan de evangelizar, mas no con el plan de promover divisiones. Sigamos viendo. A ver. Esto de lo que hablaba de la religión y la religiosidad entra aquí. Alejandra Salomé, lo que ella sentía era religión, era devota. Quería ser fiel a lo que ella percibía como hombres de Dios. Pero estos fariseos, a los cuales ella había puesto en poder, ellos no practicaban la religión, practicaban la religiosidad, que es diferente. Y practicando la religiosidad, usaron y manipularon la religión para traicionar la misma religión que ellos decían practicar. Y al traicionar la religión de esta manera, por pura y miserable religiosidad, terminan ellos traicionando todas las enseñanzas judías y cometiendo crimen y medio, llegando a ser igual o más cruel que Alejandro Janeo. No quiero que quede desapercibido esta diferencia, porque es una diferencia muy importante, porque mucha gente hoy en día dice cada tontería por no entender esta simple diferencia. Tu religión es tu forma que por medio de las enseñanzas de tu iglesia y las tradiciones que se te ha enseñado en tu iglesia, ya sea católica y protestante, porque también los protestantes tienen sus tradiciones, la manera que tu iglesia te enseñó a reconectarte con su concepto de lo divino, la manera que tu iglesia te enseñó a participar de las devociones y de las oraciones y de la adoración. Eso es religión. Pero cuando estas tradiciones no las conoces bien, no conoces sus orígenes y simplemente te llegas a disque enamorar de las tradiciones por no entenderlas y te escandalizas por un falso entendimiento de estas tradiciones, de que llegas a escandalizarte porque la gente no sigue esas tradiciones y tú, sin saber el verdadero motivo de las tradiciones, te escandalizas porque se cumplan tradiciones contrarias a las tuyas o porque no se cumplan tus tradiciones que crees ser religiosas, pero sin entenderla, esto es religiosidad. Pondré un ejemplo, perdón que me haya salido del tema, pero es importante que entendamos religión y religiosidad. Pondré un ejemplo que ocurre cada Domingo de Ramos. Cuando es Domingo de Ramos, estamos celebrando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Los ramos representan la realeza. Domingo de Ramos va conectado con la festividad de Cristo Rey, porque conmemorado que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que está atento a la religión está consciente de esto y se abstiene de poner cualquier otra imagen en las palmas que no sea la de Jesucristo, porque está consciente de que la realeza en Domingo de Ramos es la realeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Ese es el que practica la religión.
En cambio, el que practica la religiosidad, ya no la religión, sino el que practica la religiosidad, abandonando la religión por una religiosidad, acatando a tradiciones que no entiende, empieza a poner todo tipo de tonterías que no van, como poniendo la imagen de la Virgen de Guadalupe en las palmas, la imagen de Judas Tadeo en las palmas. Está muy bien que se hace voto de nuestra Madre Santísima. Yo amo a nuestra Madre Santísima, Santa María de Guadalupe. Está muy bien que se hace voto de Judas Tadeo, pero en Domingo de Ramos no es correcto poner imágenes de santos o de vírgenes en las palmas, porque entonces es reconocer a Judas Tadeo o a María Santísima como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás quitando a Jesucristo de su lugar para poner a otro santo. Y eso ya sí es idolatría. Ahí está la diferencia entre religión y religiosidad. Otro detalle también. ¿Cuánta gente ignorante practica la costumbre de poner San Antonio boca abajo que para encontrar novio? Esto no es enseñanza católica. Eso no lo enseña la religión. Eso es religiosidad. Son supersticiones que la iglesia no enseña, pero que la gente por ignorancia practica. ¿Qué culpa tiene el santo que tú seas muy fodonga y no te arregles para que no, y por eso no encuentres marido? No quieras encontrar un marido por una religiosidad, faltándole el respeto a lo que realmente es la religión por tu mediocridad. Esto es lo que estaba pasando aquí. Porque cuando una gente se olvida de la religión y empieza a practicar religiosidad, creyendo equivocadamente que está practicando la religión, se corren el riesgo de cometer tantos abusos como los que han ocurrido a través de la historia, tanto en el catolicismo, como en el protestantismo, como en el judaísmo. El problema no es que la religión haya estado junto con la política. El problema es que la religiosidad estuvo junto con la política. Sigamos. Estos fariseos que ejercían mucha influencia, aquí lo que estamos viendo, estos fariseos ejercían mucha influencia sobre Alejandra Salomé, porque estos fariseos no practicaban la religión, practicaban la religiosidad. Y por eso tenían manipulada a esta reina de Alejandra Salomé. Sigamos viendo qué más ocurre. Vamos con el siguiente párrafo. Mataron finalmente a Diógenes. Diógenes era el brazo derecho de Alejandro Janeo en su temporada más cruel. Varón muy señalado que había sido muy amigo de Alejandro Janeo, trayendo por causa de su muerte que aquellos 800, los 800 fariseos que mandó matar a Alejandro Janeo, de los cuales hemos hablado arriba en el capítulo anterior. Y aquí abajo, si es que me acuerdo, pondré el enlace. Fueron puestos en cruz por el rey a instancia de este y trabajaban por inducir y persuadir a Alejandra que matase a todos los demás. Los fariseos estaban buscando venganza, por cuya autoridad y consejo se había movido contra ellos Alejandro, estando ella tan puesta en obedecer con demasiada superstición, entiéndase, religiosidad, no religión, religiosidad, a estos fariseos, a los cuales no quería contradecir en algo. Mataban a quien querían,
hasta que todos los mejores que estaban en peligro se vinieron huyendo a Aristóbulo. Es decir, los enemigos de los fariseos, aquellos que una vez habían trabajado apoyando la crueldad de Alejandro Janeo, ya difunto, cuando muere Alejandro Janeo, ya están desamparados y ya hay la viuda voltea todo ahora amparando a los fariseos que habían sido perseguidos. Ahora los que eran perseguidores son los perseguidos y estos buscan a Aristóbulo, que Aristóbulo era de las mismas ideas que su padre Alejandro Janeo, y empieza a abogar por los enemigos de los fariseos, pidiéndole ahora, como para establecer una especie de balance, pidiéndole a Alejandra Salomé que se compadeciera de los enemigos de los fariseos. Llegan a un tratado. Los enemigos de los fariseos dentro de la ciudad de Jerusalén iban a ser asesinados. Pero si estos querían vivir, tenían que irse al exilio. Eso fue el arreglo que hicieron. Y persuadió a su madre que los perdonase por la dignidad que tenían, y a los que pensaban ser dañosos, los echara fuera de la ciudad, alcanzando estos licencia, esparciéndose por toda la tierra. Alejandra Salomé envió ejército a Damasco, porque Ptolomeo tenía en grande y muy continuo aprieto la ciudad. Ahora estamos hablando de Ptolomeo 12, me parece. Ptolomeo 12, ya estamos hablando ahí por el tiempo del año 68, 69. Para entonces el rey de Egipto era Ptolomeo 12. Esto era aproximadamente hace 2083 años, no, 2090 años atrás. No, perdón, 2000, por ahí. Se suelta un problema entre Ptolomeo en Egipto y Alejandra Salomé. Y luego se empeora la situación con Tigranes, rey de Armenia. Sigamos viendo. Un continuo aprieto en la ciudad, la cual ella tomó sin hacer cosa alguna memorable, solicitó compactos y dones al rey de Armenia, Tigranes, que cercaba a Cleopatra, habiendo juntado su gente con Ptolomeo. Pero él se había retirado ya mucho antes por el levantamiento y discordia que había entre los suyos, después de haberse Lúculo entrado por Armenia. Esto es lo que está ocurriendo. Llega Tigrano a atacar Jerusalén, pero también poco antes, pero también mientras estaban ahí la rivalidad entre Tigrano de Armenia y Alejandra Salomé de Jerusalén, mientras estaban esas rivalidades, Alejandra Salomé manda un ejército a atacar Damasco. Mientras tanto, los egipcios vienen bajo Ptolomeo 12 a atacar Jerusalén. Entonces, Alejandra Salomé lima asperezas que tenía contra Tigranes y hace un pacto con Tigranes, quien ahora viene contra Ptolomeo 12. Pero justo antes de que Ptolomeo 12 y Tigranes comenzara su primer conflicto, Lúculo llega con un ejército romano a apoderarse de Armenia. Y entonces Tigranes se ve obligado a regresar a Armenia para tratar de luchar contra las fuerzas de Julio César, que ya pensaba a ejercer como el primer emperador romano. Ahora, ya para ese tiempo Julio César se estaba estableciendo como el primer emperador romano,
ya Roma estaba dejando de actuar como una república para convertirse en un imperio. Y ya para este tiempo, Julio César estaba queriendo convencer al Senado que lo declarara emperador. Emperador de por vida. Y entonces manda a su general Lóculo a invadir Armenia para conquistarla. Tigranes, que estaba a punto de confrontar a Ptolomeo XII, se ve obligado a regresar para tratar de defender su trono. Sigamos viendo qué más nos dice. Sigamos viendo qué más nos dice. Nos dice después, estando en esto enfermó Alejandra. Alejandra Salomé se enferma de una enfermedad terminal. No se nos dice con exactitud qué es, pero es una enfermedad que poco a poco le fue quitando la posibilidad de ya no puede gobernar. Es ahora cuando se hace la idea de que uno de sus dos hijos incompetentes, ya sea Hircano II o Aristóbulo II, tenía que conquistar, tenía que ser nombrado sucesor y gobernar. Termina ella nombrando a Hircano II, porque lo veía entre los dos el más tranquilo. No era igual de arrebatado como había sido su padre Alejandro Janeo. Aristóbulo II, por lo contrario, era muy violento, muy impulsivo, igual que su padre Alejandro Janeo. Sigamos viendo qué ocurre. Su hijo menor, Aristóbulo, con todos sus criados, que solían ser muchos y muy fieles por estar en la flor de su edad, se apoderó de todos los castillos. ¿Qué es lo que vemos que está pasando? Mientras Alejandra todavía se estaba decidiendo entre sí y no nombrar a Hircano, Aristóbulo aprovecha la enfermedad de su madre, Alejandra Salomé, para formar un ejército y tomar 12 ciudades importantes fortificadas y así arrebatarle el reino a su madre. Aprovechó la enfermedad para usurpar el trono. Precisamente por esto no quería nombrarlo rey. Pero esto complicó las cosas para quien llegó a ser el rey legítimo, Hircano II. Seguimos viendo. Por esto, la madre de Hircano, con misericordia de las quejas que el pueblo a ella echaba, el pueblo quejándose de los crímenes de Aristóbulo II, encerró a la mujer de Aristóbulo en un castillo que estaba edificado cerca del templo a la parte del septentrión, llamándose como antes dijimos, Barro. Y después lo llamaron Antonia, siendo Antonio emperador, así como del nombre de Augusto y de Agripa fueron llamados las otras ciudades, Sebasta y Agripa. Perdonen que haya leído una palabra mal, no tengo mis lentes puestos ahorita y se me contrapían las palabras, pero tengo que esforzar los ojos. Pero bien, habiéndose dicho esto, veamos de qué es lo que está hablando. Ya está hablando más específico de Jerusalén. Así que vamos a regresar a Jerusalén. Ahora, esta fortaleza de la que se está hablando hoy ya no existe. Las ruinas de ellas han sido ahora renovadas hace 500 años bajo el emperador Sulaimán y readaptadas como una escuela musulmana, pero eso se encontraba aquí. Veamos, está el templo. Esto era la explanada del templo aquí.
Y el palacio de Antonia, del cual están hablando, se encontraba aquí. Y ahí es donde Alejandra Salomé, en su último trabajo como reina, antes de coronar a su hijo Hircano, captura a su nuera, la esposa de Aristóbulo, como una forma de poder trabajar y negociar la renuncia de Aristóbulo. Pero este trabajo no pudo concretarse porque en el año 67 muere Alejandra Salomé, antes de terminar de negociar dicho tratado con su hijo Aristóbulo. Esto fue en el año 67 antes de la era común, es decir, hace 2088 años atrás. Esto ocasiona una guerra civil entre los dos hermanos, Hircano II y Aristóbulo II. Sigamos viendo qué más nos dice. Antes murió Alejandra que tomase venganza en Aristóbulo de las injurias a su hermano Hircano, al cual había trabajado por echar del reino a donde había ella reinado 9 años. Quedó por heredero de todo Hircano, a quien ella, siendo aún viva, había encomendado todo el reino, pero teníale gran ventaja el esfuerzo y la autoridad de Aristóbulo. Es decir, lo que Aristóbulo hizo mientras Alejandra todavía estaba viva, pero agonizando, ya le había dado demasiado poder a Aristóbulo. Mientras Hircano era el rey legítimo, Aristóbulo es quien tenía todo el ejército, todas las fortalezas. Era el usurpador. Bien dice el refrán, el príncipe a pie y la plebe cabalgando. El verdadero rey, que era Hircano, no tenía ningún poder, porque Aristóbulo lo había usurpado todo. Y esto que había tratado de hacer Alejandra Salomé con su nuera, la esposa de Aristóbulo, no pudo resolver la situación, pues Hircano se vio obligado a aceptar un tratado de paz temporal. Sigamos viendo. Quedó por el heredero de todo Hircano, a quien ella, siendo aún viva, había encomendado todo el reino, pero teníanle gran ventaja en esfuerzo y autoridad a Aristóbulo. Y habiendo peleado entre ambos cerca de Jericó, por quien sería señor de todo, muchos dejando a Hircano, los pocos que todavía apoyaban a Hircano, lo traicionaron y se pasaron a Aristóbulo. Por eso es que Hircano se vio obligado a hacer un tratado de paz, porque para empezar, esta guerra civil ya empezaba muy dispareja. Aristóbulo ya tenía toda la ventaja. Y la poca ventaja, los pocos soldados que le quedaban a Aristóbulo, los pocos soldados que tenía Hircano, lo traicionaron para irse con Aristóbulo, que de por sí ya tenía el ejército más numeroso y más poderoso. Ahí Hircano se dio cuenta que no había ninguna forma que él pudiera hacer valer su título como rey legítimo. Y aceptó abdicar temporalmente a su hermano Aristóbulo II. Sigue diciendo, habiendo peleado entre ambos, cerca de Jericó, por quien sería señor de todo, muchos dejaron a Hircano y se pasaron a Aristóbulo, huyendo Hircano regó al castillo llamado Antonia, donde se recogió y alcanzó allí rehenes para asegurarse de su salud y vida, porque según arriba hemos contado, aquí estaban con guardias los hijos y la mujer de Aristóbulo. Antes que le aconteciese algo que fuese peor, volvió en concordia y en la amistad con tal ley, que quedase el reino por Aristóbulo y que él lo dejase contándose como hermano del rey con otras honras, reconciliados y hechos de esta manera amigo dentro del templo,
habiendo el uno abrazado al otro delante de todo el pueblo, que allí estaban, truecan las cosas. Y Aristóbulo torna posesión de la casa real, Hircano de la casa de Aristóbulo. Es decir, el tratado de paz estableció esto, un intercambio. Hircano le cedía la corona a Aristóbulo, pero para que Hircano no perdiera su vida, porque en cualquier momento Aristóbulo pudo haber fracasado y falladole a su hermano, traicionándolo y matándolo, Hircano quiso asegurarse su vida y lo hizo aprovechando el hecho de que tenía por prisioneros a su cuñada y a sus sobrinos, la mujer y los hijos de Aristóbulo. Entonces el intercambio fue que la familia de Aristóbulo seguiría prisionera, pero tratadas con honor, mientras que Hircano le entregaba el trono y la corona a Aristóbulo ya oficialmente. Así, ya Aristóbulo gobernaba el reino y Hircano gobernaba la familia de Aristóbulo, a quien la tenía como una forma de asegurarse que Aristóbulo no lo traicionara. Este arreglo nomás duró un año, porque para el año siguiente, el año 66, hace 2087 años, las cosas cambiaron drásticamente. Y esto lo hablaremos en la próxima ocasión.